Todo comenzó una noche de verano en Sevilla. Había salido del trabajo un poco más tarde de lo habitual, y la ciudad, ya tranquila, parecía tener un encanto especial bajo el cielo despejado y lleno de estrellas. Recuerdo que al llegar a casa, me sentía especialmente cansada, como si un peso invisible descansara sobre mis hombros, aunque en ese momento no sabía que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Si te gusta este tipo de relatos, asegúrate de suscribirte al canal. Es gratis y con tu suscripción y tu like, nos ayudas a seguir compartiendo estas experiencias increíbles. Además, así no te pierdes ninguno de los próximos relatos que subimos cada semana. Ahora, prepárate para escuchar esta historia que jamás olvidaré. Al ir a dormir, me deslicé en un sueño profundo, pero de repente me encontré en un lugar que no reconocía. No era ni un sueño ni una pesadilla, sino algo mucho más real. Me veía a mí misma en un vasto espacio rodeado de una luz tan blanca y pura que no puedo describirla completamente. No dolía mirarla, pero era cegadora y al mismo tiempo cálida. En el aire había una paz y un silencio absoluto como si el tiempo se hubiera detenido. No había sensación de miedo ni de ansiedad, solo una tranquilidad infinita. Entonces apareció una figura caminando hacia mí. A medida que se acercaba, supe sin ninguna duda que era Jesús. Su rostro irradiaba compasión y amor, una bondad indescriptible. No habló al principio, simplemente me miraba con una sonrisa suave, y esa mirada parecía leer cada rincón de mi alma. Supe entonces que él conocía todos mis pensamientos, mis preocupaciones, mis fallos y mis temores. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza, pero también sentí que en su presencia nada de eso importaba, que había una aceptación total. Jesús levantó una mano y me pidió que lo siguiera. Empezamos a caminar por un camino lleno de luz, y mientras avanzábamos, sentí que una serie de imágenes pasaban por mi mente. Vi momentos de mi vida, desde mi niñez hasta mi edad adulta, algunos que había olvidado por completo. No había juicio en su mirada, solo una intención de mostrarme lo que había hecho hasta ahora y lo que podía hacer de ahora en adelante. Comprendí que esos momentos eran como una especie de lección, que cada paso en mi vida había sido parte de algo más grande, aunque a veces yo no entendiera por qué me habían sucedido ciertas cosas. Entonces llegamos a un lugar donde parecía que el aire mismo vibraba con una energía de amor y paz que jamás había sentido. Jesús se detuvo y me miró directamente, sus palabras resonaron en mi mente como si fueran un susurro, pero al mismo tiempo, una verdad que no podía ignorar. Me dijo que tenía un propósito en la vida, que todo lo que había pasado, todas las experiencias difíciles y los momentos de alegría, habían sido parte de un camino. Y me reveló que mi misión era ayudar a otros, a aquellos que habían perdido la esperanza, que estaban en la oscuridad o se sentían solos. Lo más impactante fue cuando me mostró las caras de personas que aún no conocía, pero que estaban destinadas a cruzarse en mi vida. Vi rostros de personas jóvenes y ancianas, de diferentes lugares y contextos. En ese momento comprendí que mi propósito iba más allá de mis propios deseos o preocupaciones. Había una conexión invisible que me unía a esas personas, y que de algún modo, mi vida podía tener un impacto en la suya. Con una última sonrisa, Jesús me tocó el hombro y de repente, todo se volvió borroso, como si la luz me envolviera por completo. La sensación de paz me inundaba, y aunque no quería volver, sentía que debía regresar. Poco a poco abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi habitación, en la oscuridad de la madrugada. Sentía una paz y una claridad que nunca antes había experimentado, como si cada aspecto de mi vida de repente tuviera sentido. Desde aquel día he sentido que mi vida tiene un propósito claro, algo que antes solo veía como una rutina sin mucho sentido. Me di cuenta de que tenía una responsabilidad, y que ese encuentro con Jesús no era algo casual. Cada día al despertar, sentía una especie de llamado, una voz interna que me recordaba esa misión, aunque al principio no sabía exactamente cómo cumplirla. Comencé haciendo cambios pequeños en mi vida, como estar más presente para mis amigos y mi familia, escucharlos con verdadera atención y ofrecer ayuda cuando podía, aunque fuera en cosas simples. Poco a poco empecé a notar cómo estas pequeñas acciones tenían un efecto en quienes me rodeaban. Una de las personas que se cruzó en mi camino fue Marta, una mujer mayor que vivía sola en el edificio de enfrente.
Un día, al verla con algunas bolsas pesadas, decidí acercarme para ayudarla a subir las escaleras. En ese momento no pensé mucho en ello, pero luego Marta me contó que llevaba meses sintiéndose sola y que pensaba que ya nadie se preocupaba por ella. En su mirada vi un agradecimiento profundo y entendí que, en cierto modo, ese pequeño gesto había tocado su corazón. Ese fue el primer paso para reconocer que, con pequeños actos de bondad, estaba empezando a cumplir lo que Jesús me había revelado. Poco después comencé a trabajar en un centro comunitario ayudando a jóvenes en riesgo. Cada vez que hablaba con ellos, recordaba la mirada compasiva de Jesús y me esforzaba en transmitirles esa misma aceptación que yo había sentido en su presencia. Algunos de esos jóvenes venían de contextos difíciles, muchos habían perdido la esperanza y pensaban que su vida no tenía futuro. Pero con cada conversación, notaba como poco a poco sus rostros cambiaban, como si una chispa de luz comenzara a nacer en sus corazones. Empecé a contarles que todos tenemos un propósito, que nuestras experiencias, aunque duras, forman parte de un camino, y que ellos también podían encontrar su misión en la vida. Una tarde, mientras hablaba con uno de los chicos, él me miró y me dijo que sentía que por primera vez alguien lo escuchaba de verdad, que nunca había sentido esa paz. En ese instante recordé mi experiencia y sentí que, de alguna manera, Jesús estaba presente en esos momentos, guiando mis palabras. Comprendí que estaba viviendo mi propósito, que cada encuentro con esas personas no era casual, sino una oportunidad de darles un poco de esperanza y recordarles que no estaban solos. Mi vida cambió de una manera que nunca imaginé. Los días se llenaron de sentido, y cada persona que conocía se convertía en una oportunidad de llevar un mensaje de amor y esperanza. A veces sentía que no era yo quien hablaba, sino una voz más profunda, como si Jesús me acompañara en cada paso. Hoy sigo adelante con esta misión, sabiendo que no estoy sola y que esa experiencia marcó mi vida para siempre.